Voy a contarte un secreto, y es que la radio que escuchaban nuestros abuelos y nuestros padres, si eres un poco más mayor, ha vuelto. Here's Johnny. Si te soy sincero, yo tampoco me lo esperaba, pero la radio ha vuelto. Lo que escuchaban nuestros abuelos y nuestros padres hace años, ahora que nosotros tenemos imágenes a todo color y parece que va todo súper rápido en vídeo, pues no, que estamos volviendo a los viejos hábitos. ¿Qué tal? Aquí Javier de San Pedro, y sí que es cierto que la radio ha vuelto, pero ha vuelto como nos gustan todas las cosas, ¿vale? Antes escuchábamos música en CDs y dijimos, no, Spotify, perfecto. Veíamos series en la tele y dijimos, publicidad no, Netflix. Pues ahora ocurre lo mismo con la radio. Radio sí, pero no en el modelo tradicional, sino en un modelo nuevo y actualizado llamado podcast. Casi el 60% de los americanos, de los norteamericanos, escuchan podcast. Y como bien te imaginas, eso no va a tardar en llegar a España, cosa que ya está empezando a pasar. Pero lo que podemos hacer es ser pioneros, ser súper rápidos, darle like a este vídeo y suscribirte al canal, por supuesto, ser de los más rápidos en hacer eso, pero además ser los más rápidos en también tener un podcast. Entonces, aprovechamos todo ese boom inicial y cuando la gente en España también empiece, y en Latinoamérica empiecen también a escuchar podcast, vamos a estar ahí antes que nadie. Piensa lo estupendo que hubiese sido haber empezado a hacer SEO hace 20 años ya por lo menos, o haber empezado en Instagram hace 10, pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo con los podcasts. Nosotros obviamente nos hemos subido a la ola y te dejo en la descripción tanto mi podcast como el podcast de la agencia, pero quiero que sepas que esto de los podcasts ha democratizado la radio al completo. Era una locura pensar hace unos años que cualquiera podía tener una estación de radio y poner su audio por ahí, que lo escuchase todo el mundo, y ahora perfectamente existe, es posible, y cualquier marca personal que se lo quiera currar un poquito, se puede montar su propia estación de radio y tener un podcast estupendo que escuchen decenas, cientos, miles o millones de personas. Entonces ahora vamos a lo importante. ¿Por qué crear un podcast? Te voy a dar 5 puntos de por qué deberías crear un podcast. El número 1 para mí es el más importante, pero para mí, ¿vale? Para ti probablemente sea el menos relevante de todos, pero primero es que es una fuente de contenido estupenda, que de ese podcast puedes sacar infinidad de cosas. Puedes sacar textos, puedes sacar frases para hacer publicaciones, puedes sacar clips para hacer vídeos, puedes sacar absolutamente de todo de una única fuente de contenido. El segundo es que va a potenciar tu visibilidad, es decir, es un canal nuevo donde puedes exponerte y donde van a descubrirte nuevos clientes, nuevas personas que después va a hacer que tu negocio evolucione, crezca y mejore. Tercero, súper importante, aumenta tu comunidad. ¿Vale? Sé que soy súper fan de Instagram, me sigue pareciendo una pasada, pero no es lo mismo que una persona vea un post tuyo en Instagram una vez a la semana a que te escuchen 20 minutos hablar. La comunidad que se crea con los podcasts, que es un contenido normalmente más largo y conecta muchísimo más y hace que tu comunidad sea estupenda. Cuarto, es que incrementa tu autoridad. Esto es algo que ocurre en todos los canales, obviamente, pero sí que es cierto que como ahora no hay tanta competencia en podcast, si te posicionas en un nicho relativamente específico, es muy fácil ser el número 1 de ese sector en los podcasts, porque ya te digo que no hay tantos de habla hispana como para decir, tengo que competir. Si te metes al nicho de emprendimiento o cosas así, sí lo siento, ya hay mucha gente, pero si nos vamos a algo más específico, te digo que tienes unas posibilidades brutales de convertirte en una figura de autoridad muy potente en tu nicho por medio de los podcasts. Y quinto y último, es que es súper fácil de hacer. En plan, si te quieres abrir un canal de YouTube, además de que tienes que estar peinado, bien vestido, tal, tienes que cuidar la iluminación, lo que sea, o igual que si quieres crear una newsletter, que puedes pensar, a ver, una newsletter también es bastante sencillo, hay que pagar por los programas, hay que configurarlo, hay que hacer tal. El podcast es grabarlo, subirlo a una plataforma, ya sea Spotify, Anchor, cualquiera de ellas, y listo, ya lo tienes. De las formas más sencillas que hay de crear contenido. Vale, Javier, me he decidido, quiero lanzar el podcast. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Súper sencillo, los tengo ahí escritos, son 5 pasos también, has visto, todo conectado. El primero es, piensa cuál es tu objetivo general. Lo primero, siempre no podemos ir como pollo sin cabeza, hay que pensar qué objetivo queremos conseguir con mi podcast. Quiero aumentar mi autoridad, quiero aumentar mi visibilidad, quiero que me conozcan más en no sé dónde, quiero tener contenido para utilizar en otras redes. Según ese objetivo que tengas, vas a tener que enfocar las cosas de una manera o de otra. Segundo, decide qué contenido vas a ofrecer. Ya sabes para qué lo quieres, pues ahora tienes que saber qué es lo que vas a hacer exactamente en ese podcast. Olvídate, por supuesto, de hacer un podcast de publicidad. La gente odia la publicidad, por eso están pasándose al formato podcast, para ahorrarse la publicidad de la tele. Entonces piensa en qué tipo de contenido vas a hacer. Si vendes ropa, no te pongas a hablar de ropa, haz otra cosa. Tenemos un par de clientas que van a abrirse su propio podcast y van a hacer entrevistas con influencers, pero no tiene nada que ver con su negocio en sí, pero te va a dar visibilidad, te va a dar nueva gente, te va a dar un contenido estupendo, y obviamente nadie escucharía un podcast donde intentas venderle todo el rato ropa, pero sí que uno bastante interesante sobre entrevistas con influencers. Entonces piensa qué clase de contenido puedo hacer que no esté directamente relacionado con mi producto, pero que siga siendo interesante y que sí que atraiga a ese mercado que obviamente quiero captar. Tercero, añade un poco de branding.
No quiero que te compliques muchísimo, ¿vale? Lo importante es empezar, pero sí que le dediques un mínimo de tiempo en pensar un nombre que sea fácil de recordar, que crees pues una portada para que la gente lo identifique también un poquito cuando entren a la plataforma, y después piensa en una forma de empezar los podcasts y una forma de terminarlos, tanto una entradilla como, no sé, una salida, no sé cómo se llama realmente, pero para que la gente también identifique ese inicio y ese final con sus llamadas a la acción, etcétera, un poco de trabajo extra. Y todo esto también te va a servir después para poder compartirlo en tus redes sociales y que la gente pues identifique que es tu podcast, no solo por tu voz, sino por esas cosas que tienen en común todos los episodios y que al final se hace para que la gente se acostumbre, cree esa comunidad y cree esa familiaridad contigo. Así que toca hacerlo. Cuarto, planifícate. Es la tarea más tediosa, es la que a mucha gente no le gusta hacer, pero tu audiencia tiene que saber más o menos con qué tipo de asiduidad, pero tu audiencia tiene que saber más o menos con qué tipo de frecuencia vas a poner los podcasts. De nada sirve poner 3 seguidos y luego estar 3 semanas sin publicar ninguno. Saber que todos los jueves hay, todos los días hay, cada 6 días hay, lo que sea, pero una frecuencia que sí que sea uniforme para que la gente sepa qué esperar. Y quinto, a grabar. Aquí no quiero que nos compliquemos para nada la vida, con total sinceridad te lo digo. Hay gente que graba los podcasts con el propio móvil, te bajas una aplicación, lo grabas y ya está. Pero si quieres trabajarlo un poquito extra, este micro, el que uso para los vídeos, es el que usamos también Carla y yo para los podcasts que hacemos ahora en diferido, en teletrabajo por Zoom, y la calidad es estupenda. Es el móvil enchufado al micro y listo, ya está. Sí que para el mío utilizo un micro, una grabadora más profesional, pero oye, es este audio que estás escuchando, es el audio que podrías tener en tu podcast, que es completamente profesional y estupendísimo. Y para los curiosos dejo en la descripción el link a este micro, creo que son 40 euros en Amazon o algo así, entonces tienes el link abajo por si quieres pedir el mismo, pero vamos, que hay un montón de alternativas. Y ahora como me preguntas, vale Javier, ¿y realmente necesito un podcast? En plan, ¿qué me va a aportar un podcast? Te pongo una imagen, ya sabes que pongo siempre ejemplos, te pongo metáforas para que se entienda. Quiero que pienses, por ejemplo, en un psicólogo, ¿vale? Que escribe un libro. Me puedes decir, ¿qué tiene que ver un psicólogo con un libro? ¿De qué le sirve además de para ganar dinero con las ventas de ese libro? Pues le sirve para crearse esa imagen, para crearse esa autoridad, para que después le llamen para hablar de su libro en la tele, para que dé conferencias, para que otras personas le quieran contratar porque le han conocido previamente por el libro. Hay infinidad de razones por las cuales tiene sentido para un profesional escribir un libro, y no tienes que escribir un libro que, te lo digo que he escrito 2 y es un coñazo total, en plan, no es un trabajo fácil, y en cambio el podcast es súper sencillo, súper fluido, el libro lo puedes dejar para un poquito más adelante, pero si ahora no tienes ninguna de las dos opciones, te recomiendo encarecidamente el podcast. Así que para concluir, si eres una marca personal y te estás planteando cómo potenciar esa marca de alguna manera, no hay excusa de tiempo, no hay excusa de nada, no hay excusa de es que no tengo luz, vivo en el Polo Norte y nos tocan 6 meses de oscuridad y me he quedado sin luz. Me da igual, en el podcast no te hace falta absolutamente nada, solo te hace falta un teléfono móvil como mínimo para grabar el audio, si te lo ocurres un poquito más con un micro y tal, y yo qué sé, 5 horas a la semana, porque tampoco quiero que hagas un podcast que sea un desastre, pero 5 horas a la semana es más que suficiente para planificar, pensar exactamente de qué vamos a hablar, investigar un poquito sobre el tema, grabarlo y subirlo. No hay excusa posible, quiero que te pongas al podcast ya. Si lo haces, me puedes dejar en comentarios la dirección, así haces un poquito de spam sano y además le echamos un ojo porque siempre es curioso, oye, los podcasts son súper interesantes y si eres capaz de darle interés, a lo mejor hasta me hago fan y los escucho todos. Así que nada, espero que hayas sacado utilidad de esto, que no te olvides de darle like y de suscribirte y que nos vemos en el siguiente vídeo con un montón de información estupenda. Un abrazo.